Bien, familia, pues vamos a dar comienzo a nuestra clase de este día, Anirotse Café. Vamos a entrar con el estudio de los mandamientos que estamos llevando semana a semana. Hoy vamos a hablar acerca de la mitzvah de estudiar la Torah. Esta es una mitzvah que me han estado preguntando, ¿es obligatorio? ¿Por qué exigimos o por qué se demanda que se estudie la Torah? Si no hay un mandamiento explícito que nos diga que estás obligado a leer la Torá o a estudiar la Torá. Entonces, esta mitzvah es muy importante para nosotros y principalmente para las personas que comienzan a hacer una transición. Una, porque o vienen muy acostumbrados a la lectura sistemática, por leer capítulos, o no vienen acostumbrados a leer absolutamente nada, que les cuesta mucho trabajo. Entonces, es importante que cuando hacemos una transición, cuando estamos haciendo la transición a la Torá, a la fe hebrea, nos demos cuenta de que hay un mandamiento que es muy claro y es el estudio de la Torá. ¿Dónde está el mandamiento? ¿Dónde está? ¿Cómo lo podemos ver? Lo vamos a ver en un momentito. Pero lo primero que tenemos que aprender es qué es Torá, aunque la mayoría de los que estamos aquí ya pasamos por ese proceso, ya sabemos lo que significa Torah, ya sabemos de dónde viene la palabra Torah, sin embargo, lo vamos a volver a retomar para dejarlo en esta grabación. Y esta grabación se subirá posteriormente a YouTube, donde esperamos que sea también de bendición para otras personas. Así que vamos a ver este primer punto. ¿Qué es la Torah? Torah en hebreo, aquí están sus letras hebreas de Torah, ¿sí? Tab, Bab, Resh, Hei. Torah, palabra hebrea que se traduce como ley o enseñanza. También se utiliza el término Torah para referirse a la totalidad de la ley y enseñanzas judías. Etimológicamente es un término derivado de la raíz hebrea yareg o yaraj, ¿sí? Y de este verbo también provienen lirot, ver, o learot, que significa enseñar, mostrar, esto es, ilustrar y aleccionar. De ahí se deriva la palabra Torah también. Entonces, de ahí se concluye que la Torah es un documento que enseña, que nos alecciona, nos ilustra y nos ayuda a ver más allá de simples propósitos de los que a veces no nos damos cuenta. Entonces, de ahí viene la palabra Torah, la raíz, su raíz, ¿de dónde viene? De esta misma raíz procede el término Or, que significa luz, o Moré y Morá, maestro y maestra, mostradores, enseñadores, iluminadores, y también Oré, que significa ascendente, relacionada con padre o madre. Por lo tanto, tenemos que entender la Torá en sentido amplio como enseñanza, que básicamente se compone de la Torá escrita, los 5 primeros libros del canon hebreo, conocido como el Humash. Del Hamesh, que significa 5. Son los 5 libros atribuidos a Moisés, ¿sí? Que ya los conocemos, dice, pero que fueron recopilados entre los siglos X y el siglo VIII antes de la era común, esto es, antes de Cristo, antes de Mashiach. Los 5 libros que conocemos tradicionalmente como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, aquí tienen su expresión hebrea, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, que son los nombres con los que actualmente estamos más familiarizados en el contexto de la fonética hebrea. La Torá en español se denomina Pentateuco, palabra griega que significa 5 rollos, pues cada pergamino separado estaba en un estuche cilíndrico. En hebreo, Hamishá, Sefarim, 5 libros o pergaminos. Originalmente, sin embargo, la Torá era entendida como unidad, es decir, que la separación en 5 libros es posterior a su composición, o sea que se encontraban antes en un solo rollo los 5 pergaminos. Posteriormente se hizo la separación a como la conocemos hoy en día. Ahora, ¿por qué la Torá es llamada ley? Otra de las preguntas que también o se nos olvida o no lo sabemos o no sabemos cómo explicarlo.
Los textos contienen regulaciones, enseñanzas y conceptos a modo de mandamientos, ordenanzas y preceptos enfocados al comportamiento, esto es a la ética, a la conducta y relación entre individuos del pueblo como nación, así como la forma de relacionarse con Elohim. Fue en la época helenística, en el año 323 antes de la era común, antes del Mesías, cuando se popularizó la tradición del término Torah como nomos. Nomos significa en griego ley. Y de ahí se comenzó a utilizar esta expresión de ley, la ley. En lugar de Torah, decir la ley. Es la ley de Moisés, es la ley, son los 5 libros, pero de ahí se derivó esta expresión de la palabra griega nomos, que significa ley. Y esto para los que no lo sabían, bueno, ya lo van a saber también. Vamos a ver. Estudiar la Torá es un mandamiento positivo. Sí es un mandamiento. ¿De dónde se deriva? ¿Por qué se concluye esto? Y esta es una de las importancias por las cuales debemos de estudiar un cierto grado o nivel de interpretación de las escrituras, reglas de interpretación, para poder comprender por qué se han desarrollado algunos mandamientos que a veces hay personas que dicen, es que yo no le entiendo porque ese es el mandamiento. Acá nos dice, la mitzvah es la 419 en el libro Taryag Mitzvot, Deuteronomio capítulo 6, verso 7 dice, las enseñarás con profundidad a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, mientras andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dado que hay una orden de transmitir a profundidad a los hijos las palabras que le fueron reveladas a Moshe en el monte Sinaí, ¿sí? Las 2 tablas, de dónde se derivan los 613 mitzvot. Entonces, de aquí se concluye, basado en una regla de interpretación, que es un mandamiento estudiar Torah, porque lo tenemos que estudiar y profundizarlo para transmitirlo a nuestros hijos. Pero yo soy jovencito, jovencita, no tengo la necesidad ahorita de eso, pero es necesario que te prepares para cuando tus hijos, para cuando tengas familia, porque la mitzvah no solamente es enseñarla a los hijos, sino también hablar de ellas cuando estamos en la casa, cuando andamos por el camino, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Entonces, de acá se concluye la mitzvah que tenemos que estudiar Torah. Esta mitzvah se aplica a todos los hombres, viejos y jóvenes, ricos y pobres por igual. Todo hombre debe de apartar un tiempo específico para estudiar Torah cada día. Esto sería lo ideal. Cada día debiésemos de apartar Torah y no solamente en el tiempo que nos queda. Regularmente trazamos todos nuestros tiempos con lo que las actividades que tenemos en el día. No, hoy me toca lavar, me toca planchar, me toca regar el jardín, me toca podar, me toca juntar la basura, me toca sacar eso, me toca... Ah, bueno, y aquí me van a quedar 15 minutos, los voy a agarrar para leer la Biblia. Entonces, regularmente no le damos la importancia o la relevancia debida al estudio de la Torah. Y ese es uno de los grandes problemas que se han ido enfrentando a través de los tiempos porque van tomando prioridad otras actividades dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces cambia el sistema y ahí entramos en un conflicto. Incluido en esta mitzvah está la obligación de todo padre de enseñar Torah a sus hijos. Un padre debe comenzar a educar a su hijo en la Torá tan pronto como el niño comienza a hablar, enseñándole el pasuk, el versículo de Deuteronomio 33:4 que dice, la Torá que nos ordenó Moshe es el legado de la congregación de Jacob. Este es el primer texto que se le enseña a un niño o a una niña recién nacidos. Ah, ya comienzan a hablar, esto es lo primero que se les tiene que enseñar. Eso es lo primero que se les enseña a los niños en la fe hebrea. Esto es lo primero que se le enseña a un niño hebreo, una niña también. Entonces, miren cómo cambia un poco mucho la perspectiva de por qué los niños a veces se desvían del camino desde antes. Porque tristemente los papás queremos empezar a formar a los hijos en la fe hasta que ya están en la primaria.
cuando ya hablan, cuando ya caminan, cuando ya están conviviendo y relacionándose con otras personas. Cuando el primer paso de los niños es comenzar su relación con el Creador a través de este mandamiento. Como no tenemos la cultura, venimos haciendo una transición, no estamos adaptados. El problema es que tampoco nos queremos adaptar. ¿Por qué? Porque muchos, yo no tengo la obligación, yo ya no tengo niños chiquitos, no los tengo aquí, pues ya no lo vemos como una responsabilidad. Así que estudiar Torah, ¿para qué? De todos modos, cuando me levanto puedo leer algo, puedo escuchar algo y pues yo ya estoy cumpliendo con esta mitzvah. Vamos a ver que es un poquito más profundo que simplemente leer o que simplemente decir me voy a poner a estudiar 5 minutos, 10 minutos. El tiempo que le dedicamos a nuestro Torah, a nuestro estudio de Torah, es el agua que almacenamos en la jorobita como de camello. Lo que veíamos el sábado pasado que les comentaba en la sinagoga acerca de la importancia que tiene que leamos de 25 a 30 minutos diarios la Torah. No tengo tiempo de estudiar por lo menos 25 a 30 minutos de estudio de Torah. Es un tiempo, haciendo una metáfora, obviamente, con el contexto de que los camellos cada cierta distancia paran y pueden beber entre 25 y 30 litros de agua. Entonces, de allá que hagamos una recomendación de por lo menos estudiar diariamente de 25 a 30 minutos la Torah. No puedo estudiar, no tengo el tiempo para pararme, tomar nota y todo eso. Basta con leer, porque cuando vamos leyendo tenemos en qué meditar. Entonces, nosotros tenemos que aprender que si nosotros no leemos la Torah, no estamos cumpliendo con un mitzvot positivo que tenemos que cumplir porque sí lo podemos hacer. No leer Torah, no estudiar Torah, por lo menos 15 minutos en el día implica que estemos también quebrantando una mitzvah y no estamos llenando el almacenamiento de agua para los tiempos difíciles. Y eso ocasionará que tengamos problemas en el futuro porque no vamos a tener suficiente Torah para mantenernos firmes en las pruebas. Vamos a continuar con esta mitzvah. ¿Por qué es importante la Torah para el pueblo de Israel? Porque nos brinda las directrices de Hashem como guía espiritual, moral y legal y cumplir nuestro propósito como pueblo, o sea, hace ser luz a las naciones. Por eso tiene la importancia que leamos Torah, que estudiemos Torah. Para Israel es altamente importante porque en la Torá se encuentran esas directrices que Hashem nos está dando como una guía espiritual, ética, moral, legal, para cumplir nuestro propósito como pueblo y así poder ser luz. Si yo no estoy conectado con estas directrices, pues entonces no sé lo que debo de hacer. Me voy a confundir fácilmente, puedo cometer errores más fácilmente porque no estoy relacionado. Entonces, ¿qué sucede, familia? Que muchas de las veces se termina el ciclo anual del estudio de Parashá y no hemos logrado leer ni siquiera una sola Parashá completa. Por eso es que se estableció aquí en esta sinagoga que los días lunes leamos la parashá directamente de la Biblia para leerla completa. Y de esa manera cumplimos todo el ciclo. El documento que compartimos son comentarios, a veces son mucho más los comentarios que el texto. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos porque en ello, muchas gracias, porque en ello a veces perdemos el tiempo y no sabemos aprovechar ese momento para aprender guía, para aprender directrices, para hacer correcciones morales, éticas y para lograr una conexión espiritual. Al final voy a hablar un poquito de eso porque tengo aquí algo bonito que comentarles también. ¿Cuál es el propósito de este estudio de la Torá? Comprender la importancia del estudio de la Torá, meditar sobre sus enseñanzas, el impacto que tiene en la vida individual y comunitaria, así como las responsabilidades de los maestros y de los estudiantes.
Ese es el propósito que está en el estudio de la Torah diaria. Si yo no puedo estudiarla, pero la puedo leer de 25 a 30 minutos diarios, lo que estoy haciendo es repasar las instrucciones que Hashem nos está dejando. Es que es mucho nuevo, mucho Antiguo Testamento, porque esa es la base. Y ahorita vamos a ver la importancia de por qué debe de ser así. Y cómo a veces no sabemos estudiar y simplemente vamos brincando los fundamentos porque vamos como pececitos saltando entre el agua, dejando grandes espacios ahí, eh, lagunas que no nos permiten identificar cosas importantes. Ahora, cuando nosotros estudiamos Torah y cuando leemos Torah, si nosotros logramos rescatar 5 minutos de meditación diaria a lo que leímos, o sea, meditar en lo que leímos, el texto que leímos, las palabras que leímos, y de qué forma Hashem me puede enseñar algo a mí, entonces voy a empezar a tener un cambio en mi vida. El estudio de la Torá tiene esa virtud, esa facultad. Hashem la creó con ese poder que leemos y lo que hemos leído luego lo meditamos y tiene el poder de venir a hacer un cambio a mi vida. Porque a veces no lo experimentamos porque no estamos poniendo atención. Es como el que está en la escuela, le enseñan álgebra. ¿Sí entendiste? Sí. Y a la hora del examen, no es que yo no estuve en ese examen. Yo no estuve en esa clase. ¿Cómo que no estuve? Si aquí tengo todos los registros. No, es que no me acuerdo. Ah, es porque no puso atención. Entonces pasa lo mismo con la Torah. A veces estamos leyendo, pero no meditamos nada. Solamente leemos, leemos, estudiamos. Queremos volvernos grandes conocedores de la Biblia, pero no meditamos absolutamente nada para nosotros. Y es necesario meditar lo que leemos para poder desarrollar un cambio de adentro de mi ser hacia afuera, que logre ser notorio a los ojos de los demás. Josué capítulo 1, verso 8, texto favorito de muchas personas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que está en el escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿Por qué digo el favorito de muchas personas? Porque lo recitan muy bonito. No se aparte este libro de la ley de tus labios. ¡Wow! Hay que hablar de él, hay que tenerlo presente. Y luego hay un cambio muy drástico a veces. Déjeme cerrar acá, no sé qué le piqué. Y nos cambiamos ahí directamente, dice, procura obrar en todo conforme a lo que está escrito. Sí, tengo que poner atención a lo que está escrito. Tendrás suerte. Eso es lo que más nos gusta. Y éxito en tus empresas. ¡Wow! ¡Qué maravillosa promesa! ¿Cómo nos ama Dios? ¡Qué increíble y qué bonito! Miren, nada más por leer las palabras de la Torá, que no se aparten de nuestra boca. Pero omitimos la palabra clave. Medítalo. Medítalo. Día y noche. Las palabras de la Torá son para meditarse. Yo puedo estudiar y desarrollar intelecto, pero si yo no medito, no estoy trabajando en mi ser interior. Por eso es que hay una importancia muy alta entre aprender historia, cultura y geografía, pero comprender también los aspectos que la misma Torá nos enseña a que se deben de profundizar a través de la meditación. No, es que la meditación es pagana, es gentil, fulanito, sutanita. Lo he escuchado mucho, pero lo dice la Torá. Meditarás en ellas día y noche. Por lo tanto, cuando yo leo palabras de la Torá y las medito y las reflexiono para mí,
yo estoy empezando a formar mi ser interior. Y de ahí que venga la importancia de que estudiemos Torah. De otro modo, hacemos una transición, se nos dice que estamos obligados a leer Torah, no se van a conectar, no la van a leer y el fin de semana van a decir, no, sí, no, yo ya me la sé, pues es que ya la he leído muchas veces. Entonces, estamos nosotros entendiendo de alguna manera, pero no estamos profundizándolo. ¿Cómo debo de estudiar Torah? Bueno, ya vimos que si es una mitzvah, aquí arriba, ya vimos que si es un mandamiento estudiar la Torah, es un mandamiento positivo y que es importante para el pueblo de Israel el propósito de su estudio y la importancia de la meditación. Entonces, acá nosotros tenemos algo bien importante. Debemos de conectar nuestro estudio o nuestra lectura de la Torah a través de la meditación. No me voy a poner incienso ni a hacer posiciones y todas esas cosas. No, no, no. Medítalo, o sea, medita lo que leíste, piénsalo, reflexiónalo. Busca 5 minutos de tranquilidad y reflexiona y ve cómo lo puedes aplicar, cómo puede transformarte a ti lo que acabas de leer. Una vez que vimos este entorno, yo quiero aprender más, pero ¿cómo debo de estudiar la Torá? ¿Y quién debe de enseñar Torá? Y esto es algo que a muchas personas hoy en día no les gusta porque hablan mucho de legalismo. No, es que se volvieron muy legalistas, es que Yeshua levantó a simples pescadores y los convirtió en pescadores de hombres. Sí, pescadores que conocían la Torá, pescadores que conocían los mitzvot, que estaban en el pleno entendimiento de todo lo que se hacía en el templo, de todas las órdenes conforme como Hashem lo había establecido. No fueron hombres que no tenían conocimiento. No, pero si ahí dice que eran del vulgo. Sí, porque ellos no estudiaron a los pies de grandes rabinos, sino que recibían esta información en su casa. Y como eran parte del pueblo, tenían que subir a las fiestas también. Entonces no desconocían todos estos principios. Anirotse Café, familia. Entonces, no eran simples pescadores. Lo dice de esa manera para hacer notar que no eran grandes eruditos. La importancia de cómo estamos leyendo y entendiendo las escrituras. Pero eran hombres conocedores de todos estos principios. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 dice, todo esto que yo os mando, cuidaréis de ponerlo por obra, sin añadir ni quitar nada. Es lo que dice el texto, y es una mitzvah. No añadir y no quitarle absolutamente nada. Entonces estoy en un problema. Si yo le añado y digo que es Torah, sí. Y si yo le quito y digo que también es Torah, porque digo que el Mesías se lo quitó, también estoy violando esta mitzvah. Por eso es importante que aprendamos a dialogar a través de la Torah. Y cuando no sabemos, no sabemos. Yo mismo no lo sé todo. Me falta muchísimo. A pesar de que tenga mis añitos ya estudiando Torah y que he investigado y que he estudiado con algunos maestros, algunos que no quieren que digamos sus nombres porque dicen, si estudia conmigo pero no hace y dice como yo, no diga que soy su maestro. Entonces, pero bueno, hemos estudiado con algunos maestros y han pasado algunos años, gracias a Shem, eh, tenemos que seguir creciendo. Lo que sabemos es apenas un bajo porcentaje del entendimiento del entendimiento de la escritura que se va desarrollando a través del estudio y la meditación. Entonces, ¿cómo debo de estudiar la Torah teniendo presente Deuteronomio 13:1? Si yo saco del contexto lo que estoy estudiando, no lo puedo enseñar. Si yo lo saco del contexto de lo que dice el mismo pasaje, entonces estoy quebrantando este mandamiento y no lo debo de enseñar tampoco. Entonces, ¿quién debe de enseñar? Solamente los que no le añaden y le ponen.
Ah, caray, pues es que eso está bien complicado porque todos de alguna manera le añaden o le quitan. Pues vamos a ver basados en qué o por qué deben de tener la certeza de que no le están quitando ni poniendo. Es un mandamiento no aumentar ni disminuir a lo que está establecido por Hashem y debemos de cuidar el fundamento, o sea, el peshat, lo literal del texto. Los libros poéticos, los de profecía, los evangelios, las cartas apostólicas, los libros apocalípticos, están sujetos en su contenido a la Torá, a los primeros 5 libros. Están sujetos. Esto es que no anulan y no cambian ni introducen nuevas revelaciones modernas. No, que sí, que tranquilos, tranquilos, mis hermanos, yo sé que puede resultar un poquito inquietante, pero es una realidad. Por eso Yeshua mismo lo dijo, y yo lo repito esto mucho. No he venido a abolir la Torá ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque todos los demás escritos, después del Pentateuco, después de la Torá, están sujetos al fundamento. El fundamento es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y todos los demás escritos deben de estar perfectamente armonizados con la Torá. Y aquellos textos que pareciera estar en conflicto, en oposición, debe de haber un tercer testigo que venga a reconciliarlos. De ahí que se han sacado conclusiones de que el viejo y el nuevo, de que este ya no, de que este sí, pero para nosotros como casa de Israel, como pueblo de Israel que somos, a través del Mesías Yeshua, tenemos la alta responsabilidad de cuidar este principio, de que el Brit Hadashah es un balance y está sujeto plenamente al contenido de la Torah. Es que hay mandamientos, hay textos en el Nuevo Testamento que están en oposición y en contra porque Jesús vino a enseñar de esa manera. Es porque no estamos considerando los métodos interpretativos de una forma correcta, sino que hemos sacado de su contexto la escritura. Juan capítulo 19, verso 22. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Si Pilatos con esto indicó y afirmó su autoridad con lo que había escrito, cuanto más Hashem al decir, sin añadir ni quitar nada. De Pilato quedó escrito. Lo que he escrito, ahí está, lo he escrito. No tienes que decir absolutamente nada. ¿Y por qué no cuestionamos el dicho de Pilatos, pero sí cuestionamos Deuteronomio capítulo 13, verso 1? Y lo sacamos de su contexto para decir que se han anulado otros principios. Ah, entonces estudiar Torah es un mandamiento porque es el fundamento y es mi obligación a partir de ahí encontrar la conexión y el balance con los demás libros, que fue lo que el apóstol Pablo hacía en las sinagogas de aquella época. A partir de los profetas, de los salmos y de la Torá, demostraba continuamente que Yeshua era el Mashiach. Así dicen los escritos apostólicos. Entonces, es a partir de este fundamento, porque de lo contrario, son libros ajenos que están en oposición a lo que ya está establecido por Hashem. Y entonces rompemos el balance. Los estudios de la Torá y de toda la Biblia, Tanaj y Brit Hadashah, nos descubren secretos y fundamentos de forma explícita para que los comprenda todo lector. O sea, hay muchas bases, muchos fundamentos que tan solo con leerlo usted los puede cumplir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. De alguna manera lo entendemos y lo guardamos. No comer pan leudado en los días de la semana de panes sin levadura. La Pascua. Rosh Hodesh, que será.
Besrat Hashem, el próximo domingo en la noche. Entonces, hay mandamientos que son explícitos, muy claros para que los entienda todo lector. Sin embargo, contienen mucha información implícita que requiere su estudio y profundidad para no quebrantar Deuteronomio 13:1. Esta es la causa principal por la cual debe de haber maestros preparados con estudios en la interpretación exegética de los escritos bíblicos, maestros éticos y de moral alta, que no antepongan sus pensamientos personales utilizando la eisegesis, o sea, el comentario personal, con argumentos como el clásico Dios me habló, Dios me lo dijo, Dios me lo reveló. Debe de haber un fundamento y a través del fundamento bien estudiado o bien meditado, empiezo a crecer y empiezo a tener una conexión con mi Elohim de una forma especial. Por eso Yeshua dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo esto viene por añadidura. El vestido, la comida, el calzado. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. O sea, tenemos que estudiar Torah y después tenemos que meditarla para lograr un cambio. Una vez que empezamos a comprender esto, entonces yo tengo que saber a quién estoy escuchando. ¿Somos eh, auténticos cuando hablamos Torah? ¿O estamos repitiendo solamente lo que alguien más dijo sin que nosotros lo hayamos estudiado? Tanto Moisés como Pablo establecen bases para jueces y maestros de forma muy parecida. Si usted revisa Éxodo capítulo 18, versos del 19 al 22, Yitro le dice a su yerno, a Moisés, mira, búscate hombres que prepares y los capacites en todo lo concerniente a la ley, y ellos serán jueces entre el pueblo. Pablo le dice a Timoteo, mira, si alguien quiere una responsabilidad dentro de la congregación, tiene una buena aspiración, pero es necesario que cumpla con todos estos requisitos. Pues esos requisitos muchas de las veces no los brincamos. ¿Por qué? Con el simple comentario, Dios nos llamó a todos y todos somos llamados a predicar el evangelio. Todos esos principios son para los líderes, entonces ya no queremos sujetarnos a ningún líder. Hoy en día somos libres pensadores y ahora todo mundo puede enseñarle a todo mundo como quiera y lo que quiera. Y cuando hay maestros de Torá que se esfuerzan por querer enseñar, los desacreditan, los vituperan y los menosprecian, incluso escudriñan en el pasado de las personas para quererlos avergonzar públicamente. Hashem hizo una obra en cada uno de nosotros. Ninguno éramos un santo. Y si usted era un santo, Baruch Hashem, me alegro mucho. Quisiera tener más diálogo con usted, porque los demás tenemos un pasado de donde Hashem nos ha rescatado. Su amor a través del Mesías nos rescató y nos ha permitido llegar a este tiempo para comprender misterios y cosas hermosas de la Torá. Pero no podemos hacerlo si no respetamos los lineamientos que Dios mismo estableció para el estudio de la Torá y que tanto Moisés como Pablo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, los establecen para que cuando alguien enseñe Torá. ¿Quién enseña Torá? O sea, quien enseña Torá debe de estar dado al servicio de la comunidad que lo sigue y lo escucha. Para la Torá, el rol de un líder implica más que una simple autoridad. Es una guía que impulsa al pueblo y a cada individuo hacia un gran crecimiento espiritual, del cual claramente empieza por sí mismo. Si la Torá no ha hecho un cambio a mí, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál va a ser el testimonio del cambio? ¿Cuál va a ser el testimonio de que la Torá tiene el poder de restaurar y de transformar un alma, una vida? Si no doy testimonio con mis acciones, con mis palabras, con mi bondad, con el amor, con la tolerancia, con la paciencia, con la sonrisa.
que muchos no sabíamos reír y hemos estado aprendiendo a sonreír. Necesitamos dar un buen ejemplo, necesitamos desarrollarnos y comprender que enseñar Torah va más allá de simplemente aparecer en una cámara o predicar en el camión o en las calles o hablarle a la gente de la Torah. Eso es algo bonito, que también tiene una alta responsabilidad. Pero una vez que enseñas Torah, debes de estar altamente comprometido con no violar los principios que Dios estableció e identificar cómo ninguno de los apóstoles del Brit Hadashah viola estos principios. Así que tenemos que comenzar a identificar que cuando vamos a buscar a alguien que nos enseñe Torah, no debe de ser solamente porque ya no me gustó que me estén confrontando con el pecado, porque ya no me gustó que me lo estén recordando a cada rato, sino que yo voy a buscar algo que me tenga tranquilito y que no se metan con mi pensamiento y con mi integridad interna, que no me metan problemas con lo que ando haciendo. Nosotros debemos de estar altamente convencidos de que cuando buscamos un maestro de Torah es porque realmente nuestro crecimiento ya necesita un abonito diferente en las raíces. Ya superamos la expectativa de nuestro maestro o de con quien estudiamos. Esto es altamente importante, familia, para el estudio de la Torá. Cada uno de los personajes que aparecen en la Torá, en el Tanaj y Brit Hadashah, tienen un camino y una historia propia que constituyen una fuente de crecimiento y sabiduría inagotable a quienes los leen. Si hablamos de Moisés como líder, de Aarón, hay testimonio de que fue un hombre que hacía la paz y que buscaba la paz con todo mundo. Levítico 19:32. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Teme a tu Elohim, yo Adonai. Este es un texto que está también relacionado con el estudio de la Torá. Es una mitzvah honrar a los Talmidim Jajamim. ¿Qué es eso? Los estudiosos de la Torá. Y ponerse o levantarse ante ellos, ya que con esta actitud honramos a Hashem. No, 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 pero ahí no dice Jajamim. Aviéntese un clavado al hebreo. Lo platicamos en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Cómo dice el texto? Honra el rostro del anciano y teme a tu Elohim. Si un Talmid Jajamim se acerca a 4 codos, o sea, a 6 pies de distancia de una persona, la persona debe de permanecer de pie hasta que pase el Jajam. Esto es cierto incluso si uno no se dedica al estudio de la Torah. O sea, si yo no me dedico al estudio de la Torah, pero pasa un maestro de Torah, alguien respetable y honorable, yo cumplo esta mitzvah si me mantengo de pie en lo que él pasa, porque le estoy dando honor a aquellos que estudian Torah. Esta mitzvah no se aplica a un erudito de la Torah que es descuidado en la observancia de las mitzvot y no teme a Elohim. Ay, caray, qué tremendo es este comentario de los sabios de Israel, porque dice que esta mitzvah no se aplica a un erudito de la Torah que es descuidado. O sea, hace que sí hay eruditos, conocedores de la Torah, que son descuidados en la observancia de los mandamientos y que no temen a Elohim. O sea, les da lo mismo enseñar que pecar. Les da lo mismo decir no robes y robar. Les da lo mismo decir no se debe de robar, pero aceptar soborno. Y este es uno de los grandes conflictos. ¿Cómo podemos identificar personas que nos enseñen Torah? ¿Cómo podemos identificar personas que
a través de las redes sociales enseñan Torah y a veces es triste, pero sí, sí ha pasado. He visto comentarios. Yo meto las manos al fuego por fulanito de tal. Pero sabe que usted no va a conocer a fulanito de tal hasta que no conviva con él o a fulanita de tal. Cuando conozca su carácter, su forma de actuar, de ser, de convivir, si es apática, si es egocéntrica, si es positiva, si es negativa, si es empático, si tiene amor, porque yo por la cámara puedo ser el más amoroso y tierno del mundo, puedo ser como el Kung Fu Panda, pachoncito, gordito y bonito. Pero aquí hay algo más profundo que todo eso, familia. Del mismo modo, estamos obligados a levantarnos en presencia de una persona mayor. Y dicen los sabios de Israel, esto equivale a una persona de 70 años. Menos de 70 tiene todavía la fuerza, y si no es un estudioso de la Torá, un temeroso de Hashem, bueno, entra con lo subrayado aquí arriba. Pero acá dice que estamos obligados a levantarnos en presencia de una persona mayor, independientemente de que sea Talmid Jajamín o no. Dice, siempre que no sea malvado o irreligioso. O sea, hace que una persona, aunque no sea estudioso de la Torah, un Talmid Jajamín, pero tiene 70 años de edad, yo debo de ponerme en pie y mantenerme en pie por sus canas. Eso es darle honor a Shem. Eso es respetar esta mitzvah. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Teme a Elohim, yo Adonai. De esta manera cumplimos una mitzvah que también está relacionada porque el anciano, el Talmid Jajamim, es un estudioso de Torah que se dedica a transmitir Torah. ¿Sí? De aquí es que es la importancia del respeto a aquellos que estudian Torah y transmiten Torah. Es bien fácil hoy en día, lo comenté en una clase que me invitaron el día, creo que fue el día lunes de esta semana, hablando del mandamiento número, la declaración número 9 de Éxodo 20. Hay veces que es bien fácil para nosotros hoy en día abrir la boquita, hacer comentarios y violar ciertos principios que al cabo no me vieron, que al cabo no me oyeron, al cabo lo dije en confianza. Pero Hashem sí lo ve y sí lo escucha, sí lo escucha. Y esta es una mitzvah que dice, teme a tu Elohim, yo Adonai. No respetar a los ancianos y no respetar a los que estudian Torah es equivalente a deshonrar a Hashem, a no tener temor de Elohim. Y eso es la importancia de respetar a quienes enseñan Torah. Deuteronomio 10:20. A Adonai tu Elohim temerás, a él servirás, vivirás unido a él y en su nombre jurarás. Aquí hay varios mandamientos. Cuando estamos estudiando en el libro Taryag Misbot, nos encontramos aquí varios mandamientos. Temerás a Elohim, servirás a Elohim, vivirás unido a él y en su nombre jurarás. Por lo menos 3 o 4 mandamientos. La mitzvah número 434, vivirás unido a él. Aquí lo pusimos en negritas para que usted lo pueda ver en pantalla. En algunas versiones se traduce como y a él os uniréis. Nos enseña que debemos asociarnos con los eruditos de la Torá para que aprendamos tanto como sea posible de sus caminos justos. El libro Taryag Misbot, en su comentario a esta mitzvah, dice, dado que Hashem no tiene sustancia física, la única manera que un hombre puede aferrarse a él y emular sus atributos es logrando una estrecha asociación con aquellos que saben, practican y enseñan la palabra de Hashem. Y como la actitud de uno ante la vida suele ser moldeada por aquellos a quienes sigue y tienen en estima, es por lo tanto de suma importancia que seleccione como su maestro espiritual
a uno que es grande en la sabiduría de la Torá, o sea, en el conocimiento, y verdaderamente piadoso en todos los aspectos de la vida. Dentro del judaísmo, seleccionar a un rabino, a un maestro, no es cualquier cosa. No es como que aviéntate un clavado en la internet y escógete tu maestro, porque tienen que convivir con él para conocerlo y saber, aprender de viva voz. Y eso es altamente interesante, familia. Mire cómo es importante poder comprender la importancia y la mitzvah del estudio de la Torah. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Elohim se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Pablo está haciendo alusión a la Torah, a toda la Torah. Nosotros debemos de aprender esos fundamentos para que estemos en una preparación perfecta, capacitados para toda buena obra. El enseñar Torah al enseñar Torah o el enseñar Torah debe de estar altamente comprometido con la bondad, la justicia, la lealtad y el amor al prójimo. Esta es la principal causa, familia, por la que a veces hablamos de Dios y la gente ya no nos quiere escuchar. Religiosos, fanáticos. Por eso les digo, no hable Torah, hable con sus acciones. Deje de hablar con la boquita. Sus acciones dan mejor testimonio y enseñan mejor Torah, porque ya hablamos mucho, pero se ve poco. Si nuestro carácter no ha sido moldeado, pues entonces estamos faltos de eso. Por eso Hashem nos sigue dando pruebitas para moldearnos. Y en medida que nos resistamos, vamos a seguir ahí mismo. Tenemos que seguirnos preparando. Cualidades de un maestro de Torah. Aquí vamos a acabar temprano, pero vamos a ver ahorita. Cualidades de un maestro de Torah. Esto es por aquellos que me dijeron, pastor, qué me recomienda para buscarme un maestro de Torah? Ok, muy bien, acá están bases. Si realmente quiere buscar un maestro de Torah, hay unas bases importantes. Estas bases no las escribí yo, estas bases yo las extraje, ¿sí? Hice una pregunta dentro de un sistema y esta fue la respuesta que me enviaron. Así que, cualidades de un maestro de Torah. Profundo conocimiento de la Torah. Un maestro de Torah debe de tener un conocimiento exhaustivo de los textos sagrados, incluyendo la Torah, el Talmud, los profetas, los escritos judíos. Este conocimiento debe de ser tanto textual como contextual, permitiendo al maestro interpretar los aspectos de manera precisa y relevante. Ese es el primer punto, ¿sí? Cualidades que debe de tener un maestro de Torah. Yo creo que con el primero tenemos mucho que analizar, todos los que estudiamos o todos los que enseñamos Torah. Número dos, comprensión de la ley hebrea, o sea, comprensión del Pentateuco, de la Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Más allá del conocimiento teórico, el maestro debe de tener un profundo entendimiento de la ley hebrea, también del halajá, y ser capaz de aplicar a situaciones de la vida cotidiana. Número 3, habilidades pedagógicas. Un buen maestro es capaz de transmitir conocimiento de manera clara y concisa, haciendo que los conceptos complejos sean accesibles para todos los niveles de aprendizaje. Esta es una habilidad que también se debe de tener, como dijo Pablo, ¿sí? Que tenga la cualidad de enseñar. Liderazgo espiritual. El maestro de Torah es un líder espiritual que inspira a sus estudiantes a vivir una vida más religiosa, o sea, más apegada a las cosas divinas y a conectarse con Elohim. Esa es la función de un verdadero maestro de Torah.
No que andes peleando, no que andes provocando divisiones, no que te metas en debates, no. Un buen maestro es una guía espiritual para una mejor vida espiritual y una mejor conexión con Elohim. Punto número 5, integridad moral. Un maestro debe de ser un ejemplo de integridad moral, viviendo de acuerdo con los principios que enseña. No puedo ser candil de la calle y obscuridad de mi casa. También eso lo vimos en los escritos. Número 6, compasión y empatía. La compasión y la empatía son fundamentales para un maestro que busca guiar a otros en su camino espiritual. Ay, oiga, fíjese que pasó esto y yo no le entiendo. Hombre, pues no seas cabezón, pues si quiere hacerme caso, si no, váyase allá a ver quién más le enseña. No hay compasión y no hay empatía. Entonces, estamos fallando en algunos aspectos. Número 7, paciencia y perseverancia. La enseñanza de la Torah es un proceso gradual que requiere paciencia y perseverancia. Número 8, humildad. A pesar de su conocimiento, un verdadero maestro reconoce que siempre hay más por aprender y se mantiene humilde ante Elohim y sus estudiantes. No siempre es el sabelo todo, siempre aprende de los demás también. Número 9, amor por la comunidad. El maestro de Torah debe de tener un profundo amor por su comunidad y estar comprometido con su bienestar espiritual. Y número 10, capacidad de escuchar. Un buen maestro de Torah sabe escuchar a sus estudiantes y responder a sus preguntas con respeto y consideración. Así que esas son cualidades que debiese de tener un maestro de Torah si no entendemos los principios bíblicos establecidos en Éxodo con Moisés o con Pablo en segunda carta de Timoteo. ¿Sí? Eso es interesante. Miren, Yeshua dijo estas palabras en Marcos 9:23. Todas las cosas son posibles para el que cree. No, Ro, es que ya nos lo está poniendo aquí bien complicado. ¿Cómo? Ahora resulta que pues para enseñar tenemos que ser todos unos eruditos. Debiésemos de serlo. Porque los apóstoles no eran unos ignorantes de la escritura, de la Torá y de todos los principios de observancia. Más bien ellos no fueron a Harvard, no fueron a las universidades famosas, pero no eran ignorantes. He tomado esta historia porque es una de mis favoritas y yo tengo dos motivantes muy grandes para mi vida espiritual y uno es el Mesías Yeshua. Ese es mi motor principal. Y humanamente, para aquellos que dicen que no es posible alcanzar estos niveles que acabamos de ver anteriormente, esos 10 puntos, eh, hay alguien a quien yo admiro profundamente, y aunque alguien que ya vivió hace cientos de años, es admirable para mí y ha sido uno de los principales motivantes en mi vida espiritual, y es la transformación de Rabí Akiva, de ser un pastor analfabeta a uno de los más grandes sabios de la Torá. Sé que esta es una de las historias más inspiradoras en el judaísmo. Su ascenso meteórico es un testimonio del poder del estudio y la perseverancia y la fe. O sea, sé que sí se puede. Y él ha sido una fuente de inspiración para mí después del Mesías Yeshua. Así que este rabino a mí me ha ayudado a apasionarme más por agradar a Hashem y creer que sí se puede, porque Yeshua dijo que al que cree todo le es posible. ¿Qué factores influyeron en su desarrollo espiritual de Rabbi Akiva? Varios elementos eh, influyeron más bien para que Rabbi Akiva alcanzara tan elevado nivel de erudición y santidad. ¿Cómo lo logró? Vamos a ver solamente unos puntos porque se los quiero compartir. Ese es para mí muy padre. Un anhelo innato por el conocimiento. A pesar de su falta de educación formal, Akiva sentía una profunda sed de conocimiento
y una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Esta sed de conocimiento fue el motor que lo impulsó a buscar más allá de su vida como pastor. Segundo, un encuentro transformador. La anécdota de la gota que perfora la roca es emblemática. Al observar cómo el agua, gota a gota, lograba horadar una piedra, Akiva comprendió que con paciencia y perseverancia cualquier objetivo era alcanzable. Esta revelación lo motivó a dedicar su vida al estudio de la Torá. Tercero, el apoyo de su esposa. Raquel, la esposa de Akiva, fue fundamental en el desarrollo espiritual. Ella reconoció su potencial y lo instó a dedicarse por completo al estudio, incluso sacrificando su propio bienestar. Su apoyo incondicional fue una fuente inagotable de inspiración para Rabí Akiva, su esposa. 4. La guía de grandes maestros. Akiva tuvo la fortuna de estudiar con algunos de los más grandes sabios de su tiempo, como Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua. Sus enseñanzas y orientación fueron cruciales para su crecimiento espiritual y académico. 5. La profunda conexión con Elohim. Akiva desarrolló, Akiva desarrolló una relación personal y profunda con Elohim. Esta conexión espiritual lo impulsaba a estudiar la Torá no solo como un ejercicio intelectual, sino como una forma de acercarse a Elohim y cumplir su voluntad. Y número 6, perseverancia y disciplina. El estudio de la Torá requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Akiva demostró una disciplina inquebrantable, dedicando largas horas al estudio y a la meditación. Las dos cosas importantes que les vengo hablando. La transformación de Rabí Akiva fue el resultado de una combinación de factores internos y externos. Su anhelo por el conocimiento, el apoyo de su esposa, la guía de sus maestros, su conexión con Elohim y su perseverancia fueron los elementos claves que lo llevaron a convertirse en uno de los más grandes sabios y maestros de la Torá. Así que, familia, como dice la escritura, para el que cree, todo le es posible. Así que hasta aquí terminamos nuestro estudio de este día. Finalizamos nuestra grabación y nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.